Bienvenidos, hermanos queridos, a esta jornada de oración titulada Orando para que Dios transforme vidas. Orando para que Dios transforme vida, llene su corazón de fe, llene su corazón de confianza en el Señor. Y espero que el Espíritu Santo en esta hora le esté dando descanso, reposo a su espíritu, a su alma, a su mente, y que su corazón esté receptivo a lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Toda esta semana hemos venido desarrollando una enseñanza que lleva por título Velos que impiden conocer a Dios. Velos que impiden conocer a Dios. Y hoy llegamos a un cuarto punto. Y este punto es el velo de la autojustificación. El velo de la autojustificación. Y vamos a estar leyendo en Lucas 18 del verso 9 al verso 14 en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. A algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesús lanza una parábola y en esa parábola está hablando de dos hombres que se presentan delante del Señor en oración. Pero hay uno de ellos que se acerca a Dios no para mejorar, no para reconocer sus fallas y corregir, sino se acerca esencialmente para mostrar lo bueno que es en comparación a los demás. Y dice la Escritura que ese hombre hablaba consigo mismo. Cuando oraba, lo que hacía era hablar consigo mismo. Es decir, su oración solo era una reverberación de sus palabras en él mismo. Mientras que el otro hombre que se acercó, un recaudador de impuestos, dice el pasaje, se acercó reconociendo que no le alcanzaba, que no merecía la paciencia que Dios le había tenido, y le pedía a Dios que le tuviera compasión. Y ese fue sincero, y cuando salió de allí salió libre de su pecado, mientras que el otro dice, que prácticamente Dios pasó de largo de su oración y salió de allí con los mismos pecados, creyendo que era muy perfecto. Interesante parábola del Señor Jesús. Es decir, personas que aunque no niegan a Dios, tampoco buscan a Dios como deberían, porque en su opinión son muy buenas, muy correctas. Desde los días de Adán, amados hermanos, el hombre cuando falla tiene la tendencia a defenderse, a autojustificarse, a no aceptar su condición. Ahora bien, ¿qué es exactamente el engaño de la autojusticia? ¿Qué es lo que pasa con una persona que cae en el enredo de autojustificarse todo el tiempo? Bueno, lo primero, de acuerdo al pasaje, es que es una persona que está cerrando sus ojos a sus imperfecciones, que está cerrando sus ojos a sus defectos, a lo que no está haciendo bien, a lo que le hace falta para crecer en diferentes áreas de su vida. Y hay personas que desafortunadamente son así, hermanos. Ellos dicen, yo no he fallado en nada. La persona solo abre los ojos, solo hace énfasis en aquello que sí está cumpliendo. Y usted se da cuenta que todo el tiempo hace énfasis
es que yo soy buen trabajador, es que yo doy mi vida por mi hogar y por mis hijos, y etcétera. Es que yo soy honesto en mis negocios, es que yo ayudo a los necesitados, es que yo no le hago mal a nadie, es que si tú preguntas, todo te lo pueden decir, yo soy muy buen amigo. Es decir, no reconoce lo que le hace falta y defiende sus equivocaciones y falencias muchas veces con exageraciones y atacando a los demás. Es decir, eso no es mi culpa, eso es algo que están tramando en contra mía, es algo que otros tienen contra mí, es culpa de otras personas, ellos fueron los que crearon esta situación, yo no he pecado. Es decir, yo a veces me porto mal, eso en relación a Dios dicen así, yo no he pecado y a veces me porto mal, y a veces me echo mi canita al aire, pero eso es porque los demás se han portado mal conmigo, eso es porque los demás me forzaron a tener esa conducta, y yo pienso que esa respuesta es algo normal, algo que todo el mundo hace. El asunto es demostrar que no ha existido en ellos ninguna falla. Eso es lo primero. Y lo segundo, hermano, es que es una persona que por lo general se siente mejor que los demás, como el fariseo de la parábola. Cuando usted y yo sabemos, hermanos, que en realidad la vida, como dice el refrán, lo que a uno le falta, a otro le sobra. Es decir, siempre hay personas más desarrolladas que nosotros en algún área. Y muchas veces la persona se siente, como se siente mejor que los demás, se siente con derecho a cuestionar a todos los que le rodean. Yo no soy como fulano, ese sí es malo, okay. Ese sí es deshonesto, ese sí es mal padre o mala madre, o ese sí no ha servido para nada en esta vida. Y la persona pasa el tiempo, hermano, en esa autoadulación, en esa autoexaltación. Ok, yo he hecho lo que ninguno hace, yo ayudé a fulano y a sutano, el único que se compadeció fui yo. O sea, en resumen, hermano, para entrar en la oración, la persona se cree demasiado buena para buscar a Dios, demasiado bueno para buscar a Dios. El error de la autojustificación, el velo de la autojustificación, el engaño de la autojustificación. Y este es día de orar por personas que les cuesta reconocer que también han pecado, que ellos puedan finalmente rendir sus vidas a Dios y ser libres, soltar esa vida de estar tapando sus errores, ser libres de saber que Dios les ama, que Dios les quiere restaurar, que Dios sabe que no son perfectos y no necesita que sean perfectos. Lo que Dios necesita es su disposición a reconocer, y cuando lo hagan se van a sentir amados como nunca antes en esta vida.